Bien, el día de hoy vamos a conversar acerca de Mesh y al mismo tiempo sobre DEX. Son descriptores en ciencias de la salud y vamos a tratar de entender exactamente de qué se trata este tipo de recurso y cómo nos ayuda a la búsqueda de información. Es importante que nosotros entendamos de dónde parte este tema y para poder entender exactamente cómo funciona. Quiero mostrarles esta imagen. Esta es la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Es bien importante comprender qué papel juega aquí. Nosotros, cuando aquí en el país, cuando alguien publica algo, publica un libro, publica algún documento importante, este documento forma parte de la Biblioteca Nacional del país. Si uno publica un libro, debe dejar una copia de ese libro en la Biblioteca Nacional. Esto, esto ocurre igual en otros países, ¿no? En el caso de Estados Unidos, si alguien publica algo en su país, está en su biblioteca. Si alguien publica algo en medicina en Estados Unidos, entonces está en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Pero esta biblioteca tiene una característica especial. Como reúne las principales revistas científicas en medicina, entonces resulta que cuando alguien publica algo en una revista científica importante en medicina, deja una copia en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Eso quiere decir que si, por ejemplo, alguien en el Perú publica un artículo y ese artículo lo publica en una revista importante en la carrera de medicina, lo más probable es que una copia de ese artículo esté en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Entonces, esa idea, ese concepto, ¿bien? Eh, nos ayuda a saber dónde buscar la información. Si yo busco un artículo de una revista científica de renombre, entonces lo más probable es que esté en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Así es que no necesito buscar en todo el Internet para poder encontrar el artículo. Eh, Podría buscar aquí en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Bien, esta es una biblioteca como cualquier otra, bien, que puede almacenar una serie de documentos y tiene sus sistemas de registro. Acá, por ejemplo, se puede observar un sistema de cajones donde normalmente se colocan fichas bibliográficas y uno puede ir a buscar, y seguro que también como se ha modernizado la mayoría de las bibliotecas tiene un sistema electrónico para eso. Bien, aquí en la biblioteca de la Facultad de Medicina ustedes van a encontrar también una biblioteca, una computadora donde ustedes pueden acercarse, registrar algunos datos y tratar de ubicar un libro y les van a dar un código. Y con ese código pueden pedir un libro. Lo mismo sucede aquí. Sin embargo, esta biblioteca, como reúne información de las revistas científicas, una gran cantidad de revistas científicas en el mundo, entonces esta biblioteca ha tenido que adaptarse a esa cantidad de información. Esto hace ya muchos años y ustedes pueden observar en, la, en el libro que está en la mesa de esta imagen, habla de 1974, ¿sí? Y este es un libro que es el índice de todos los documentos que contenía esa biblioteca en ese entonces. Fíjense la necesidad que tuvieron ellos de instalar una computadora para poder registrar esta información y poder rápidamente encontrar la información que contiene su índice. Es un índice de todas las publicaciones que están en esa biblioteca. Entonces es muy difícil buscarla en el libro. Lo que estaban haciendo en ese entonces era digitalizarlo para poder ubicar la información. Ese sistema con el que se puede de alguna manera tener acceso a la información de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, a eso se le conoce actualmente como PubMed. Así es que cuando ustedes entran a un buscador como Google y ponen PubMed y hacen la búsqueda y encuentran ustedes este enlace y llegan a esta página, entonces ustedes están en en esta interfaz que permite que cualquier usuario haga una búsqueda y lo que van a encontrar es información que está contenida en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.
Entonces, cuando ustedes hacen una búsqueda dentro de este sistema, lo que van a poder lo que van, lo que van a poder encontrar es resultados, bien, pero que principalmente lo que van a encontrar ustedes es este código, que es un código dentro de la biblioteca que les permite ubicar esta publicación. Este es un sistema, vamos, este es un sistema que se ha ido modernizando con el tiempo, bien, y actualmente tiene ese entorno gráfico, pero en un comienzo se manejaba con esta máquina que es bastante antigua, bien, pero sigue haciendo lo mismo. Nosotros buscamos alguna información, un nombre de un autor, un título de una revista, o el título, por ejemplo, de un artículo, y lo que nos va a entregar es un código. Lo mismo que sucede en la biblioteca aquí de la facultad. Uno busca por algún campo y les entrega un código que les permite identificar el documento. Entonces, lo que quiero que entiendan es que en esta biblioteca de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, como en cualquier biblioteca, existe un grupo de personal que son los bibliotecólogos que de alguna manera se encargan de registrar los documentos en la biblioteca y ellos tienen varios criterios para registrarlas, le llaman indización a su trabajo. Bien, y ellos tienen criterios que les permiten eh, de alguna manera ubicar esta información en la biblioteca y también permite al mismo tiempo recuperarla de manera sencilla. Bien, tienen criterios, hay criterios de exhaustividad, especificidad, coherencia, imparcialidad, fidelidad, buen juicio, tienen esos criterios que para ellos son fundamentales, importantes dentro de su profesión. A nosotros nos interesan los criterios de exhaustividad y los criterios de especificidad. Son dos criterios que para nosotros son importantes al momento de recuperar la información. Así es que más adelante les vamos a explicar de qué se trata. Bien, también quiero que entiendan otra cosa. Cuando nosotros necesitamos buscar información, necesitamos técnicas de búsqueda o estrategias de búsqueda. Y hay estrategias que en el caso del campo de la salud ya no funcionan tan bien. Por ejemplo, las palabras claves. Las palabras claves, si ustedes tienen un documento, un artículo, van a colocarle palabras claves, como por ejemplo que representen todo el contenido del documento. Si yo, por ejemplo, hablo de enfermedades infecciosas respiratorias en el Perú, en la pobreza del Perú, de repente lo que estoy haciendo referencia es solamente al tema de la tuberculosis. Una palabra clave, por ejemplo, si ese fuera el tema del artículo, sería tuberculosis. Y todo este título que tenía está resumido en esa palabra clave. Entonces, nos ayuda a encontrar de alguna manera esta información. Pero si nosotros buscamos en Internet a través de una palabra clave, sería bastante complicado encontrar un artículo específico. Bien, porque habría muchos resultados. También hay otro sistema que trabaja a través de índices. Es como una especie de listado de temas y uno tendría que ir ampliando cada vez de repente a algo más específico y podría ir avanzando hasta encontrar un resultado. Por ejemplo, si yo encuentro un índice de enfermedades, podría abrirlo y ver una cantidad grande de alternativas de enfermedades, por ejemplo, enfermedades del sistema digestivo, del respiratorio, nervioso, y tendría que buscar dentro de uno de ellos para encontrar otro índice de varias alternativas y así ir avanzando hasta encontrar un, un documento. Bien, son sistemas que actualmente por la cantidad de información que hay se vuelven un poco difíciles de manejar. Y existe otro sistema que se llama tesauros. Bien, los tesauros tienen características especiales y necesitamos que ustedes conozcan qué cosa es exactamente un tesauro. Un tesauro tiene estos componentes. Bien, tiene un término que le llaman el descriptor principal, tiene una definición de ese término. Bien, es como un glosario de términos, como un diccionario que define el término que acabamos de ver, ¿sí? Es una definición del término breve. Luego tiene calificadores, le llaman subencabezados, es algo así como subtítulos de ese término. Bien, por ejemplo, si esto fuera hipertensión, ¿sí? Y yo podría tener varios subencabezados sobre hipertensión. Por ejemplo, podría tener diagnóstico de la hipertensión o, por ejemplo, tratamiento,
que esté relacionado a la hipertensión, son calificadores o subencabezados. Bien. Y también un tesauro tiene sinónimos. Bien. Hay términos que tienen sinónimos que representan lo mismo. Bien. Y un tesauro también tiene un árbol jerárquico de términos. Tiene una estructura interesante que permite ubicar un término cualquiera dentro de un gran grupo de ellos. Y vamos a ver un ejemplo de eso directamente ya en el sistema de búsqueda. Bien, eso lo vamos a ver más adelante. Pero quiero que recuerden estos componentes, el término. El tesauro está compuesto por un término, una definición, sus calificadores, sinónimos y un árbol jerárquico de términos. Bien. Bueno, ejemplos de tesauros, ustedes tienen dos ejemplos muy claros. Bien, el primer ejemplo, Mesh, y el segundo ejemplo, Dex. Fíjense cómo se estructura esto. Eh, un tesauro es diseñado por un grupo de personas que están involucradas en el almacenamiento de información en bases de datos de bibliotecas. Bien, por ejemplo, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, bien, tiene un grupo que se llama Medline, que es el que se encarga de definir sus contenidos en el campo de ciencias de la salud, en el campo de los artículos científicos. Este equipo de gente lo que hace es, de alguna manera, ingresa la información y registra la información en sus bases de datos, bien, y tiene un sistema de codificación para ello, bien. Ese sistema de codificación utiliza una interfaz que les permite a los usuarios ingresar a esa información. Esta interfaz para esta base de datos Medline se llama PubMed, ¿no? La interfaz se llama PubMed. Y el tesauro que utiliza, o el vocabulario controlado, o los descriptores en ciencias de la salud que utiliza esta interfaz, ¿sí?, se llama Mesh. Y lo vamos a ver más adelante si es que no queda claro aún. Así es que, si yo necesito encontrar algo dentro de esta biblioteca, necesito conocer los términos médicos con los que han sido almacenados. Esos términos médicos los puedo ubicar en Mesh, para poder, a través de la interfaz que se llama PubMed, hacer búsquedas dentro de esta base de datos que se llama Medline, ¿sí?, que pertenece a la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Fíjense lo que pasa en Latinoamérica. En Latinoamérica nosotros tenemos los descriptores en ciencias de la salud, se llaman DEX. Bien, estos son los términos con los que ha sido almacenada la información latinoamericana. Bien, con estos términos nosotros hacemos búsqueda a través de una interfaz que es las bibliotecas virtuales de salud. Las bibliotecas virtuales de salud es un equivalente a PubMed en Latinoamérica y el Caribe. Es un sistema que me permite buscar información, pero yo debería utilizar estos términos DEX para hacer búsquedas en este sistema que es las bibliotecas virtuales de salud. Esta es la interfaz de una base de datos que se llama LILACS, ¿sí? Literatura Latinoamericana en Ciencias de la Salud, así se llama, la biblioteca se llama LILACS. Entonces, repasamos, o sea, los términos que han sido clasificados y han sido identificados con los que se ha almacenado la información de ciencias de la salud, esos términos, esos descriptores en ciencias de la salud se llaman DEX. La interfaz con la que podemos hacer búsquedas se llama bibliotecas virtuales de salud. Esta interfaz permite hacer búsquedas en la base de datos LILACS, bien, que pertenece a la red de bibliotecas de Vireme, que es una institución que ha reunido toda esta información. Así es que fíjense, hay equivalencias. Yo tengo en este sistema de búsqueda de la Biblioteca Nacional de Medicina, tengo Mesh. Aquí en Latinoamérica, en Vireme, que organiza información latinoamericana y el Caribe, tenemos DEX. La interfaz es PubMed en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Acá la interfaz es Bibliotecas Virtuales de Salud. La base de datos es Medline. La base de datos acá es LILACS. Bien. Sin embargo, nuestro tema es justamente estos sistemas de términos que les estamos poniendo el nombre de tesauros, ¿no?, que tenemos acá registrado como el nombre de tesauros. Así es que vamos a ver exactamente de qué se trata. Es un
vocabulario controlado de términos biomédicos utilizados para la indización de artículos de más de 5.400 revistas biomédicas, que son las más importantes en realidad en el mundo, que pertenecen a esta base de datos Medline. Bien, es un vocabulario controlado de términos biomédicos. Ese es uno de los conceptos de MESH, bien, como vocabulario controlado de términos biomédicos. Eh, no es exactamente, si se dan cuenta, no es un diccionario, bien, no es un glosario de términos tampoco. Estábamos explicando que se trata de un tesauro, bien, que tiene características, ¿sí? Que tiene componentes. Ahora, fíjense, más de 5.400 revistas han registrado sus artículos en esta base de datos Medline. Son revistas biomédicas muy importantes y trabajan con este sistema de vocabulario MESH. Así es que si yo no conozco este sistema de vocabulario, difícilmente podría encontrar los artículos de estas bibliotecas, de esta biblioteca. Fíjense, MESH contiene 27.455 descriptores actualmente. Bien, o sea, 27.455 términos. Bien, y estos son revisados anualmente y reflejan cambios en la práctica médica y en la terminología. Esto se refiere a que cada año se van creando nuevos términos y se van agregando a MESH. El año pasado estaban cerca de 27.000, tengo esa cifra apuntada, 27.149 eran los descriptores. Actualmente son 27.455 y cada año van aumentando. Van aumentando conforme la medicina va también cambiando y encontrando nuevos términos también. Así es que esto se va actualizando permanentemente. Bien. Y además utiliza cerca de 220.000 términos que ayudan a encontrar a estos descriptores. ¿Se acuerdan que en un tesauro tiene sinónimos? Bueno, estos 220.000 son parte de esos sinónimos que permiten encontrar el término exacto. Bien, así que trabaja con una cantidad de términos que permiten ayudarnos a hacer búsquedas de información. Pero si nosotros no utilizamos este sistema, difícilmente vamos a poder encontrar información científica en esa biblioteca, en esa base de datos y a través de esa interfaz PubMed, ¿no? Que es la que nosotros conocemos ya. La búsqueda en Mesh eh, permite mostrar una estructura jerárquica. ¿Se acuerdan que un tesauro tiene una estructura jerárquica, un árbol jerárquico de términos? Pues cuando visitemos Mesh van a ver ustedes que tiene una estructura jerárquica de los términos correspondientes a un tema principal y van a encontrar una serie de términos en una forma escalonada para encontrar temas más específicos. Lo vamos a visualizar. Los descriptores Mesh también presentan subtítulos o subencabezados o calificadores, que era un componente que tiene un tesauro, ¿sí? Que permiten hacer búsquedas específicas en base a uno o varios aspectos del término. ¿A qué se refiere esto? El ejemplo que les di era el de la hipertensión y, por ejemplo, el tratamiento de la hipertensión. O sea, un subtítulo podría ser tratamiento. ¿De qué? O sea, tratamiento del término que era hipertensión. Me permite hacer una búsqueda específica porque ahora buscaría ya no la hipertensión en general, sino buscaría artículos que tratan solamente del tratamiento de la hipertensión. ¿Sí? Bien. Entonces, sería bueno poder observar estos, cómo funciona este tesauro mesh o cómo se visualiza este tesauro mesh. Veamos cómo funciona. Nosotros tenemos acá PubMed, sin embargo, si nosotros queremos ingresar a la base de datos mesh, tendríamos que buscarla dentro de todas las bases de datos que existe. Hay un grupo grande, ¿sí? Podemos buscar la base de datos mesh. Aquí, si se dan cuenta, es una gran cantidad de contenido, hay distinto tipo de información, inclusive van a encontrar libros dentro de esta base de datos, fíjense por aquí, sí, y dentro de ellas van a encontrar esta opción de mesh. Bien, si ustedes hacen una búsqueda cualquiera, nosotros trabajamos con hicimos un ejemplo con depresivo y este sistema les permite autocompletar
el término, ¿no? Ustedes van agregando términos y van a aparecer alternativas. Yo voy a utilizar este término para encontrar resultados. Bien. Entonces, fíjense, yo tengo acá varios resultados y hay que entender una cosa. Yo estoy buscando en Mesh, que es una base de datos de un vocabulario controlado, biomédico, bien, un tesauro. He buscado un término, he hecho la búsqueda, he encontrado resultados. Estos resultados no son artículos, estos resultados son términos. Son términos con los que han sido almacenados artículos científicos en la base de datos de Medline. Así es que no se vayan a confundir, estos no son artículos científicos, son términos. Bien, fíjense, acá tengo varias alternativas, varios términos que se relacionan. Y entre ellos, por ejemplo, tengo este término que es depresión. Voy a ingresar ahí. Muy bien. Tengo el nombre del término, en este caso depresión, y está escrito, todo está escrito en inglés, así es que tienen que tenerlo también en cuenta, ¿no? Y la búsqueda tiene que ser en inglés y los resultados van a ser en inglés. Entonces tengo un término, tengo la descripción de este término, es una descripción corta, ¿sí? Tengo los subencabezados o los calificadores aquí que puedo utilizar. Por ejemplo, si quiero ver sobre la depresión, quiero ver la etiología de la depresión, podría utilizar un check aquí y hacer una búsqueda más específica. Bien. Tengo además algunas opciones interesantes, como por ejemplo esta de restringir al mayor topic, al término mesh mayor topic. Este término es el término más importante, el principal término de un artículo. Cuando un artículo se define, por ejemplo, sus palabras claves, tiene 2, 3, 4, a veces 5 palabras claves. Sin embargo, los expertos en Medline definen una palabra clave que es la principal. ¿Sí? Es la principal, el principal tema. Entonces, si yo restringo la búsqueda a este principal tema, entonces cuando haga búsquedas, definitivamente voy a encontrar artículos donde el tema principal sea la depresión. Si no lo utilizo, entonces voy a encontrar artículos donde depresión es un término que está dentro de sus palabras claves, ¿no? No necesariamente es el tema principal del artículo. Así es que este es un recurso importante. Y este otro recurso es un poco más complicado de entender. Habla de no explotar el término, es decir, no o restringir el término a aspectos mucho más generales. Lo vamos a ver después con ejemplos. Es un poco más complicado de entender. Pero fíjense, hay un término, hay una descripción breve del término, están los calificadores, ¿sí? Fíjense más abajo van a encontrar los términos similares o los sinónimos que podrían de alguna manera orientarnos o llevarnos a este mismo término, son los sinónimos, y más abajo van a encontrar ustedes el árbol jerárquico de términos. Un árbol jerárquico que empieza desde todas las categorías de Mesh, ¿no? Llega a la parte de psiquiatría y psicología, las categorías de psicología y psiquiatría. Luego de eso van a encontrar un otro nivel que habla acerca de la conducta y los mecanismos de conducta. Van a encontrar entre ellos el comportamiento y dentro de esto los síntomas conductuales y dentro de los síntomas conductuales van a encontrar a la depresión. Si nosotros tomáramos uno de estos niveles, podríamos encontrar de repente varios términos que nos podrían llevar al finalmente podrían llevarnos hasta depresión. Este árbol jerárquico de términos nos ayuda a encontrar cualquier término. Vamos a ver eso de repente en otro ejemplo para que sea más claro. Pero lo que quiero mostrarles es que tiene componentes. Este es un resultado de Mesh y tienen componentes y estos componentes son similares a los componentes que tiene un tesauro. Por tanto, Mesh es un tesauro. ¿Sí? Tiene algunos recursos adicionales. ¿Sí? Van a encontrar ustedes recursos adicionales, pero tiene lo elemental para ser considerado un tesauro. Ok, eso es en primer lugar. Bien, vamos a ver un poco qué pasa con DEX. Si nosotros buscamos DEX en Google y encontramos este enlace, nos podemos dirigir a esta página. Bien, y esta página nos presenta
el sistema de búsqueda DEX. Fíjese, para poder activarlo necesito ingresar a este enlace que dice consulta al DEX. Bien, si nosotros hacemos una búsqueda, en este caso ya no necesitamos hacer la búsqueda en inglés, sino ya podemos trabajar en castellano sin ningún problema. Por ejemplo, busco depresión y hago una consulta y voy a encontrar un resultado. Bien, bueno, 14 resultados en realidad, pero quiero que observen la estructura. Algunas ventajas porque, por ejemplo, el término ya no se presenta solamente en inglés, lo presenta en inglés, en español y en portugués. Entonces es una ventaja, ¿no? Puedo buscar en castellano y encontrar el término en inglés. Otra, bueno, tenemos acá los sinónimos, están acá. Tenemos acá la definición, tienen una definición del término. Fíjense que están los calificadores y tienen varios calificadores. Y no se visualiza de repente aquí el árbol jerárquico de términos. Tiene que ver con las categorías. Si yo hago clic en este código, me permite ver las categorías. Fíjense, psiquiatría y psicología, conducta y mecanismos de conducta, fenómenos y procesos psicológicos, trastornos mentales, trastornos de adaptación, que corresponde a este término que era el que habíamos ubicado, ¿no? O sea, presenta un árbol jerárquico de términos. Bien, el, nosotros hemos buscado otro término y a ver, vamos a tratar de ubicar nuestro término inicial, que es depresión, para no confundirnos. Es este término, el número 4, depresión, que está el término en inglés, está el término en español, está el término en portugués, acá está la definición, tenemos acá un sinónimo, ¿sí? Los calificadores y vamos a ver sus categorías. Y fíjense, dentro de todos los síntomas conductuales, yo podría encontrar, entre todos los síntomas conductuales que hay, podría encontrar la depresión. Este es el árbol jerárquico de términos que me permite encontrar todos los términos que estén relacionados al mismo tema, ¿no? Así es que fíjense por la estructura, se dan cuenta que esto no es un diccionario, DEX no es un diccionario, no es un glosario de términos, es un tesauro, tiene características que lo identifican como un tesauro. Bueno, eso es lo mismo que estamos viendo en estas diapositivas, ¿no? Ubican la base de datos, hacen una búsqueda dentro de la base de datos, encuentran términos como resultados, no artículos, sino términos. Cuando visitan un término, lo que van a encontrar es justamente esa estructura, ¿no? El término, la definición, los calificadores, los sinónimos y por aquí el árbol jerárquico de términos. Bien. Ok. ¿Qué debemos recordar sobre Mesh? La base de datos Mesh acepta además términos del lenguaje natural y ofrece resultados en lenguaje científico. Esto es algo que debemos recordar, que es una característica también de, de este sistema, es una característica peculiar de este sistema que nos ayuda a encontrar información. Quiero que observemos de qué se trata exactamente. Bien, vamos a partir desde el inicio para que recuerden cómo llegar a estos recursos. Bien, yo ingreso a PubMed, cambio la base de datos y la cambio por Mesh. Fíjense que ya están entre los recientes, está aquí, pero si no lo pueden buscar entre el listado, bien en orden alfabético, busco Mesh y voy a buscar un término. Yo quiero buscar un término, por ejemplo, sobre sangrado de la nariz. Bien, fíjense que este término está en lenguaje natural. Nadie en el campo científico diría sangrado de la nariz. Existe un término médico para representar esto. Es más, si yo encontrara un artículo que habla acerca en su título, sangrado de la nariz, lo más probable es que no lo escriba un médico, de repente lo escribe otro profesional porque los médicos tenemos unos términos específicos para definir algunas patologías o algunas entidades. Así es que, fíjense, pero la característica de Mesh es que acepta el lenguaje natural. En el lenguaje natural, esto es sangrado de nariz. Entonces, si yo utilizo este término para hacer la búsqueda, entonces veamos lo que hace Mesh. Mesh me ofrece el resultado del término médico, epistaxis, es decir, me reconoce que esto es un término en lenguaje natural,
pero me muestra el resultado en el lenguaje científico. Bien, y me presenta lo mismo, ¿no? O sea, el término, su descripción, sus calificadores y los recursos hasta el árbol jerárquico de términos, ¿no? Igual. Esa es una característica importante de Mesh, que permite reconocer el lenguaje natural.